Colosenses, esta va a ser una clase súper práctica. Va a ser mucho cuestión de la familia, pero hagamos un recuento rapidísimo. Hemos estado viendo cuál era el problema que había en Colosas y dijimos que había 3 problemas principales. Ese ha sido el foco de Colosenses. Y Pablo les habla para refutar estas ideas de filosofías orientales que se estaban mezclando, de legalismo, de llevar ciertas reglas, y del gnosticismo, es decir, cierto conocimiento místico que le llega a uno. Y Pablo escribe para decirles, ¿saben qué? Cristo tiene supremacía por sobre todo esto. Olvídense de estas ideas, son falsas, sigamos el Evangelio. Y Pablo les dice, si ya están ustedes muertos, la consecuencia entonces de eso, si ya hemos muerto para el mundo, entonces vivamos para Cristo. Entonces eso es prácticamente lo que Pablo quiere decir en esta carta. Les dice, ustedes piensan que hay muchas formas de llegar, pero Cristo tiene supremacía por sobre todo. Entonces llegamos a esta parte, vamos a empezar, si tienen sus estudios, si tienen sus Biblias, vamos a empezar Colosenses 3. Y Colosenses 3 es la parte práctica. Vimos la parte teórica en el primer capítulo, segundo capítulo por ahí, vimos la parte teórica. Estamos viendo la parte práctica, la parte que hay que bajar a nuestros pies. Es decir, ya una vez que Cristo está en nosotros, el tema central es Cristo en ti. ¿Cuál es la consecuencia lógica de que Cristo esté viviendo en ti? ¿Qué es lo que debe suceder en tu vida una vez que está Cristo viviendo en ti? Bueno, lo primero que vimos, ¿se acuerdan? Vimos ahí los ataúdes con las cosas que hay que hacer morir. ¿Qué es lo que tenemos que matar en nuestra vida? Y Pablo hablaba de ahí de una ilustración de revestirnos del nuevo hombre, es decir, quitarnos el viejo hombre y revestirnos con el nuevo. Bueno, hoy vamos a ver otro tema muy importante que tiene que ver con las reglas del hogar. Pablo después en esta carta, por ahí en el capítulo 3, hace un cambio, y un cambio más o menos abrupto, y empieza a hablar de las relaciones humanas dentro del hogar, dentro de la casa. Y es lo que empieza hablando ahí, empieza a hablar de cuáles son las formas correctas en las que debemos relacionarnos unos con otros en nuestra vida, en nuestra casa. Y aquí vamos a hablar de un tema controversial, que a las hermanas les encanta hablar de este tema, ¿verdad? ¿Cuál es el tema? Empieza con este pasaje. Ahora, no me echen la culpa a mí. Yo no empecé con... Yo no sé por qué Pablo empieza con las hermanas. No, eso es broma. Pablo empieza aquí hablando, empieza Pablo a hablar a ciertos grupos de personas dentro del hogar y les empieza a dar recomendaciones acerca de cómo se deben de manejar. Sí, ahora unas hermanas ya me están viendo así como, voy a ver qué va a decir ahora. A ver qué va a decir, quiero oírlo. Bueno, ¿por qué no lo leemos? Dice simplemente así: casadas, es decir, a las solteras se salvaron por ahora, ¿sí? Se salvaron por ahorita, pero las que vayan para allá vayan, como dice el dicho, si ves las barbas de tu vecino cortar, pon las tuyas a remojar. Así que pongan las suyas a remojar. Dice, casadas, estad sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. ¿Sí? Ok. Aquí hay cierto paralelo también con Efesios. No lo he mencionado aquí, pero hay una relación muy estrecha entre Colosenses, Efesios y Filemón. ¿Por qué? Porque estas 3 cartas se llaman las cartas
de la cárcel. Es decir, Pablo las escribió seguramente desde Roma y las escribió posiblemente al mismo tiempo. Y Onésimo, cuando veamos Filemón, Onésimo, que es el esclavo que huye de su amo, Filemón, precisamente creemos que él es el que lleva estas cartas para dejarlas a las iglesias a las que se envió. Entonces, aquí hay una relación muy estrecha entre Efesios, y Efesios menciona también este pasaje de la sujeción. Ahora, este pasaje de sujeción es un término militar. Ahora, no quiero decir con eso que el esposo debe manejar su casa como soldado. No. La idea simplemente de este término de sujeción, la palabra sujeción de hecho en el griego es hipotas, y quiere decir estar bajo mando, estar bajo autoridad. Eso es lo que significa. Pero es más importante, yo creo, que lo que no significa. Vamos a aclarar esto. Ahora, hay que ver aquí, dice, estar sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. Esto no quiere decir que el marido puede comportarse como déspota y que la mujer tenga que obedecer a todo. Porque hay una diferencia muy importante entre las siguientes dos amonestaciones que vienen aquí. Pablo no dice, casadas, obedecer a vuestros maridos en todo, como conviene en el Señor. Eso es lo que le dice a los niños. Obedezcan en todo. Esto no es más que una relación de orden, no de opresión. Es una relación de orden. Y viene muy relacionada con lo que después Dios demanda del marido. Por eso no se puede estudiar esto en aislamiento de lo que Dios pide del marido. Esto es lo que sí no debemos hacer. Este mandato de Pablo, ¿para quién es? Para la mujer, no para mí. Esposo, esto no es para que tú le recuerdes a tu esposa qué es lo que debe hacer. Ya está ahí, ella ya lo sabe. Yo no sé, no me hagan señas aquí. Yo les aconsejo por ahí un buen consejero que tenemos aquí en la iglesia. No, pero sí, porque ¿qué es lo que hacemos? Tendemos a veces a que el hombre se enfoca en lo que le toca a la mujer y la mujer se enfoca en lo que le toca al hombre. Si cada quien se enfocara en lo que le toca a uno mismo, no habría los problemas que tenemos acerca de este pasaje. Entonces, el someterse no significa, hermana, mujer, esposa, que vas a dejar que te pisoteen. Eso no es lo que significa. No significa que tengas que obedecer en todo, porque hay órdenes que si no están alineadas con la voluntad de Dios, no las tienes que seguir. Si yo como esposo le pido a mi mujer que haga algo ilícito, algo ilegal, algo que va contra las leyes de Dios, no lo tiene que hacer. Por eso está esta cláusula de salida aquí. Dice, estar sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. No dice, estén sujetas en absolutamente todo. ¿Estamos? Ok, abramos el foro, porque yo me imagino que va a haber preguntas de esto. Esto se va a aclarar cuando hablemos de lo que nos toca a nosotros los hombres. Pero esta es una relación de orden, es decir, es una relación de jerarquía, no en valor. Es decir, el hombre y la mujer tienen el mismo valor ontológico. ¿Qué quiere decir ontológico? En su naturaleza. Es decir, la naturaleza del hombre y de la mujer son
totalmente egalitarios o egalitarios en cuanto a su naturaleza, pero hay una relación de orden. Es decir, yo cuando voy y entro a una empresa voy a tener un jefe, ¿cierto? ¿Tengo que obedecer al jefe en absolutamente todo? No, si el jefe me dice, ¿sabes qué? Muévele ahí un poco a las finanzas, que se vea mejor el reporte. No tengo que hacer eso, es ilegal. ¿Sí? Es una relación de orden. ¿Quiere decir que el jefe es más importante que yo? No, tenemos el mismo valor, sino esto es una relación de orden, una cuestión de liderazgo. ¿Sí? Una cuestión de liderazgo. Entonces no dice aquí obedezca mujer en todo, esa es una orden que se le da a los hijos y a los siervos. Es un reconocimiento, esto es, el someterse es un reconocimiento voluntario del orden establecido por Dios. Es más, no es más que eso. Ahora sí, pregunten. Anímense, hombre, no. A ver, si el marido está aquí, lo podemos sacar si quieren 5 minutos. Para que... No puedo creer que no haya preguntas de esto. Nadie se quiere divorciar, por eso no hay preguntas. ¿Por eso no hay preguntas? ¿Qué pasa si el hombre cede su deber como líder del hogar? Eso es algo. Entonces la mujer tiene que tomar la posición. Sí. Eso sucede muy cuando seguido. el hombre, disculpe, Sí. o qué tal cuando el hombre no está alineado con la palabra. Entonces, como Sí. que en términos espirituales, ese liderazgo no está. Sí. Hay veces que, como dice Carlos, no hay liderazgo, o como dice Tamara, hay un liderazgo corrupto. ¿Sí? Yo creo que en esos casos, sobre todo, hay 2 casos importantes. Hay casos, y voy al final, y si se fijan, esto a mí me pega como hombre. Entonces yo cuando enseño esto, me lo aplico a mí mismo. Y si ven al final de la clase van a ver, uy, cómo nos dio a los hombres. Porque yo me lo tengo que aplicar a mí mismo. A lo mejor tendríamos que traer a la hermana Amparo un día que de la parte que le dé a la mujer. Pero hay veces que el liderazgo, hay un hombre cristiano en la casa, pero no ejerce su liderazgo como debería. O tenemos una mujer cristiana en el hogar con un esposo que a lo mejor no es cristiano y por lo tanto no está alineado con la palabra de Dios. Entonces estos son casos difíciles. Pero también hay casos donde el esposo es un líder, pero la esposa no. También Claro. puede pasar esa... Bueno, es que aquí la cuestión es que cada persona, cada pareja conoce sus fortalezas y sus debilidades. Y la idea es complementarse. Pero el liderazgo de todos modos cae sobre el hombre. ¿Sí? Entonces, en estos casos la mujer debe ser muy sabia de darle su lugar al hombre, porque cuando vemos, a ver, estas cuestiones hoy en día de ideología de género a mí me patinan, porque no tiene sentido hablar de que el hombre y la mujer somos absolutamente iguales y no hay diferencias. Somos diferentes, y como dicen los franceses, vive la différence, que viva la diferencia. Tenemos estructuras fisiológicas en el cerebro distintas, pensamos diferente. ¿Sí? Obviamente hay casos extremos, pero pensamos de manera distinta. ¿Qué es lo que más pide un hombre en el hogar? Respeto. ¿Qué es lo que más pide una mujer en el hogar? Cariño, seguridad, amor. No buscamos las mismas cosas en la misma medida. Entonces, en estos casos extremos, creo que debe haber un reconocimiento de eso
Y tristemente muchas mujeres, como nosotros hombres no hemos hecho nuestro trabajo de liderazgo, son ustedes las que tienen que llevar los platos rotos. Y eso está mal. Mucho de lo que pasa en la corrupción de nuestra sociedad se debe al hecho de que los hombres no hemos hecho nuestro trabajo bien. Y voy a hablar más de esto al final. Esto como padres nos concierne. Pero en este caso específicamente, Carlos, sí, la mujer tiene que tomar ese No hay rol. un ejemplo en el Antiguo Testamento donde Débora tomó liderazgo Claro, en la Claro. sociedad patriarcal hebrea. sí. Aparentemente Entonces, no hubo un hombre que pudo tomar ese lugar. exactamente. Entonces, ha habido mujeres, Abigail, ha habido mujeres en el Antiguo y incluso en el Nuevo Testamento que han ejercido liderazgo y lo han hecho porque hay un vacío de liderazgo masculino ahí. Entonces, por eso yo admiro tanto a estas mujeres. Tenemos mucho los hombres que aprender de estas historias. Es más, deberíamos ir a los estudios de mujeres donde se hablan de estos ejemplos. Uno de los ejemplos que yo más admiro en la historia de la iglesia fue la primer mártir de la que tenemos un escrito de su propio puño y letra, que fue Vivia Perpetua. Lean su historia. Y yo no puedo leer su historia. Escribí un libro que espero publicar, no sé si este año o el que sigue, pero escribí de ella, investigué bastante de ella. Yo no puedo leer su relato sin que se me haga un nudo en la garganta, porque fue una mujer que ejerció liderazgo y fidelidad a Cristo hasta la muerte. Entonces sí, hay esos casos. Sin embargo, la mujer debería estar protegida bajo la protección y bajo el liderazgo de un hombre en el que pueda confiar, para que ella pueda dedicarse más a otras cosas, a lo que sea ella fuerte. Y en estos casos, por ejemplo, que menciona Tamara, cuando hay un hombre que no está alineado con la voluntad de Dios, hay que ser muy sabia, porque la idea aquí es, como dice Pablo también en otro pasaje, que la mujer por el testimonio gane a su marido. Y eso es una situación muy, muy difícil. Yo sé que hay gente aquí que está en esa situación, y es una situación muy difícil, que hay que hacer mucha sabiduría. Hay que utilizar sabiduría, hay que utilizar este pasaje. Mi esposa le gusta mucho porque le ayudó mucho a lidiar con situaciones difíciles, y es: la blanda palabra quita la ira. La blanda palabra quita la ira. Entonces, también tener compasión por la persona y decir, bueno, esta persona no cree lo mismo que yo creo, no tiene la misma madurez espiritual que yo tengo. Tener compasión también en ese aspecto, pero no son situaciones fáciles, lo reconozco. ¿Alguna otra cuestión? Sí. Ajá. Yo no sé si esto tiene que ver con el tema de ese, pero por ejemplo en Timoteo está viendo cuando en el capítulo 2 dice, versículo 12 habla de permitir enseñar en la iglesia, sí, a una mujer. No sé si esto tiene alguna relación con la sujeción. Tiene más que ver. Luego podemos hablar de los roles y los géneros. Eso ya es un tema que yo creo que le deberíamos dedicar una clase completa. Es decir, ¿puede una mujer enseñar? Bueno, la maestra Amparo ha enseñado aquí, yo no tengo ningún problema en eso, porque hay mujeres que nos enseñan mucho más, o sea, hay maestras, etcétera. Entonces ya la cuestión del liderazgo en la iglesia, el rol pastoral o del episcopo y todo eso, ya lo podemos hablar en otra ocasión. Pero tenemos que leer estos pasajes en bastante buen contexto, ¿sí? Porque si los generalizamos totalmente, vamos a cometer errores. Entonces eso ya es una conversación más profunda en cuanto a los roles de hombres y mujeres en la iglesia. Lo que sí podemos ver es que la mujer
ha sido, a la mujer se le ha dado un rol muy prominente en la iglesia, incluso a partir de Cristo. ¿Sí? Tienes diaconisas que son mencionadas en el Nuevo Testamento, está Febe, están varias mujeres muy prominentes mencionadas ahí. Y la relación que Jesús tenía con las mujeres era sin precedentes en el mundo judío. Y ahí vemos a María Magdalena, que incluso por esa relación tan estrecha se han hecho películas como El Código Da Vinci, donde dicen que Jesús tuvo más, porque tenía una buena relación con su discípula. Y ahí se agarran para decir toda clase de tonterías. Pero bueno, acá va la parte que nos corresponde a nosotros. Y estas dos cuestiones vienen bien ligadas. ¿Por qué? Dice, maridos, amen a sus mujeres y no sean ásperos con ellas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que el hombre se enfoca en la sumisión que debe tener su esposa, y la esposa se enfoca en que el hombre no le da cariño y es áspero con ella, cuando debería ser todo lo contrario. Debería ser que nosotros nos preocupemos por lo nuestro que a Dios nos dice a nosotros, y las mujeres se preocupen por lo que Dios les dice a ellas. Si hiciéramos eso, se acabaría el 99% del problema. Porque una mujer que está protegida por el amor de un esposo no tiene problema en someterse. Déjeme repetir eso. Una mujer que se siente protegida y amada en su matrimonio no tiene problema en someterse, porque es un sometimiento que se da naturalmente en la relación, porque el hombre por naturaleza es protector. Y la mujer, ¿qué busca también? Seguridad. ¿Qué mujer va aquí, joven, y va y dice, voy a buscarme un holgazán, alguien que me vaya a dejar embarazada y me vaya a abandonar, y que vaya a tener yo que trabajar como mujer soltera el resto de mi vida? ¿Qué mujer piensa así? Ninguna. Lo que piensan es, quiero tener un hogar feliz, con hijos, que tengan un padre a quien amar. Eso es lo que... Y aquí la palabra, la palabra ser áspero, aquí la palabra ser áspero se refiere a causar que alguien se amargue. ¿Sí? Eso es lo que es ser áspero. Si yo en mi tratamiento y en mi actitud dentro de mi hogar como hombre estoy haciendo que los demás se amarguen, estoy siendo áspero. Es decir, estoy envenenando el alma de los que están alrededor mío. Eso es ser áspero. No es así como que, ay, me habló feo. No, es más que eso. Es estar con una actitud que estoy causando una enfermedad tóxica en el alma de la gente que está junto a mí. Así que, hombre, si vives con una mujer amargada, a lo mejor es por tu culpa. Ahí lo dejo. Entonces, aquí amar, la palabra amar no tiene ninguna connotación sexual en este pasaje. No se refiere a amor sexual. La palabra es agapeo, que es la misma palabra que utiliza Juan 3:16, porque de tal manera agapeo Dios al mundo. Ese es el tipo de amor del que Pablo está hablando aquí. Es un amor que está dispuesto a dar su vida por su esposa. Ese es el tipo de amor del que está hablando. Ahora, dígame qué esposa no está dispuesta a someterse a su esposo, que está protegiéndola, amándola y dispuesto a dar su vida por ella.
Ningún problema, ¿o sí? Ese es el orden natural que Dios establece. Pero el hombre se enfoca en la sumisión y la mujer se enfoca en el marido áspero. Hay que voltear esa cuestión. Yo me aplico lo que me debe aplicar a mí y dejo que Dios lidie con la otra persona. ¿Sí, Carlos? Estoy de acuerdo con lo que tú estás diciendo, pero voy a plantear otras ideas porque yo sé que esto está saliendo por el internet y hay gente que puede tener otras opiniones. Yo trabajo en una compañía donde hay muchas mujeres muy capaces. Claro, sí. Son directores, son vicepresidentes, son personas que son ingenieros, son abogadas. Si una mujer se casa con un hombre que tiene menos capacidad que él, no tiene la capacidad de liderazgo, no tiene la capacidad intelectual ni de educación, va a ser más difícil que se pueda someter de esta manera. Sí. Entonces yo lo que creo es que hay que tener mucho cuidado cuando se van a casar, que escojan bien, porque si una mujer que tiene una capacidad para dirigir compañías se casa con una persona que no tiene esa capacidad, va a tener problemas sometiéndose. Eso es... Bueno, pero yo creo, Carlos, que no es tanto la capacidad empresarial de uno y el otro. A ver, yo estaría encantado que mi esposa fuera empresaria y yo me quedo en la casa, yo no tengo ningún problema, ¿sí? La cuestión, 2, 3, ya 4, ¿quién da más? 5, 6. Sí. A ver, uno va a dirigir, exacto. recostándose de ella, Exacto. después va a pensar que ella se somete y le va a dirigir a ella. Claro, pero aquí la cuestión es que es una cuestión de amor y de respeto. Tú puedes tener esa relación de empresarial, incluso de superioridad intelectual, pero el tener superioridad intelectual no quiere decir que vas a tener superioridad espiritual o un liderazgo espiritual mejor que la otra persona. Hitler era un genio, pero era un enano espiritual. ¿Sí? Entonces lo importante aquí es que en el ramo espiritual haya un liderazgo del hombre y que haya un sometimiento amoroso de la mujer y que esto funcione en armonía, porque lo más importante es que haya respeto entre los dos. Entonces tú puedes tener esa relación de la mujer exitosa en el mundo de los negocios, empresaria, y el hombre que tal vez se ocupa de los hijos en el hogar. Podemos hablar de si es buena idea eso o no, ya depende de la pareja, pero siempre y cuando el hombre tenga respeto de su esposa y el hombre no se sienta intimidado por esa relación con su esposa, no debe haber problemas. Nosotros somos ejemplos de eso también, mi esposa y yo. El año pasado yo no trabajé como tal, trabajé en mi propio negocio. Sí. Ella se encargó del trabajo en afuera, pues. Y ¿Cómo le haces, hermano? Es broma. También trabajo con mujeres, trabajando como maestro, Claro. ¿verdad? Ajá. Entonces uno aprende mucho de las mujeres, pues. O sea, Claro. tienen una capacidad, digamos, una inteligencia emocional que uno no tiene. Claro. Entonces esa fortaleza, esa manera de comunicarse es distinta a nosotros. Nosotros Claro. somos más rudimentarios. Sí. Entonces, bueno, uno aprende de ello. Pero sí, nosotros tuvimos esa experiencia en el sentido de que, por ejemplo, el año pasado yo me dediqué a homeschool con mi hija Ajá. y trabajaba en mi negocio propio. Y mi esposa se encargó de trabajar en su casa, o sea, Claro. en el trabajo. En el hogar, ajá, Sí, fuera pero hemos hecho distintas variantes. Claro. Y no es algo sencillo, hay que tener madurez. Claro. ¿Verdad? Madurez y respeto, como está diciendo, Sí. para poder lograr eso. El problema es cuando se dan estas relaciones de rivalidad. ¿Sí? Yo soy más que tú porque puedo más que tú. Y esa es la manera de pensar del mundo. Yo no soy más porque traigo el dinero a la casa. Simplemente estoy proveyendo para mi hogar, pero no soy más ontológicamente. Es decir, mi naturaleza no me hace más o mejor porque traigo un cheque a la casa. ¿Sí? Es una cuestión de roles. Ahora, que haya otras variantes que funcionen, no hay problema. Tiene que ver con otro Chris, tema yo también. estoy de acuerdo con los principios que tú estás exponiendo, pero yo repito, hay que coger bien. Claro, porque es definitivamente. difícil dividir lo espiritual
con lo cotidiano. Cuando vamos ahora a Sí. decidir cuánto vamos a dar a la iglesia en Multiply, Ujú. una persona que es CPA y si es mujer va a saber más, lo más probable que Claro. el hombre acerca de lo que se puede dar a la iglesia. Claro. Hay que escoger bien. Eso es, lo que Eso yo- es definitivamente cierto. Muchos de los problemas que se dan después en el matrimonio es porque gente incompatible se casa y después ya no saben qué hacer. Entonces Pero sí, eso, definitivamente disculpa que te interrumpa, pero eso escoger es también- muy importante. Eso también es organización de pareja, Claro, porque siempre hay uno que lleva mejor las finanzas que el otro. claro, Y aquí no es de que yo soy el hombre y yo tengo que hacer los cheques. sí. No, o sea, muchas veces la mujer es quien... Y a veces es mejor que la mujer haga eso. Si tienes un marido inepto en cuanto a eso, derrochador, hay veces que muchas mujeres Y es son mejor por el más bienestar ahorradoras y familiar. mejor administradas y saben lo que está entrando y lo que está saliendo. Entonces, a ver, O es los una dos. cuestión que se O los pongan dos. que se pongan de acuerdo. A veces la Ella es contadora, claro, ¿verdad? Entonces, por supuesto, tiene mejor visión en cuanto a eso que yo. Pero aún así, no lo hace ella sola. claro. Lo hacemos los dos. Sí, entonces aquí la cuestión es, como dice Carlos, tienen que estar de acuerdo, escoger bien, en el mismo canal, que sean compatibles, ¿sí? Y evitarse los conflictos después. A ver, si tienes una novia que... y estas cosas causan estragos en el matrimonio, son tonterías, pero si tienes un esposo que le gusta apretar la pasta de dientes así con la mano y tú eres ingeniero y te gusta que se haga desde abajo y no puedes vivir con eso, no te cases. Si no es algo que puedes decir, bueno, no importa, no hay problema, tiene otras cosas y ya se acabó. Si no puedes vivir con eso, no te cases. O cambia tú o no te cases, porque lo más seguro es que no lo vayas a cambiar. Sigamos, porque si no, no terminamos. Hijos, obedezcan a sus padres en todo, porque esto agrada al Señor. ¿Ven la diferencia con la orden a la mujer? ¿Sí? Aquí es, obedezcan en todo a sus padres, porque esto agrada al Señor. Ahora, ¿a qué tipo de hijos se refiere aquí? Se refiere al hijo cuarentón que sigue ahí viviendo, ¿sí? Tiene una tía, ¿no? Una tía que decía, los muchachos, ¿no? Los muchachos son tremendos lagartones de 55 años. ¿Qué muchachos ni qué muchachos? No, aquí se está refiriendo a hijos que viven aún dentro del dominio del hogar. Hijos que viven aún dentro del dominio del hogar, es decir, son hijos dependientes que viven dentro de tu casa. Y ojalá no tengas unos de 30 y tantos años ahí, pero se da. Pero a ver, si tienes un hijo de 30 y tantos en tu casa y sigue dependiendo de ti, esto le aplica a ellos. No es una cuestión de edad, es una cuestión de dominio y de madurez. ¿Ok? Así que, hijos, si eres cuarentón y sigues dependiendo de tus papás y dicen, hay toque de queda a las 11:30, hay toque de queda a las 11:30. Y si no te gusta, búscate otro lugar. Pero esto es lo que Pablo dice a sus hijos: obedezcan en todo porque esto agrada al Señor. Ahora, esto no quiere decir que no haya cláusulas de salida en esto, porque un padre tiene la obligación de proteger a sus hijos, tiene la obligación de instruir a sus hijos y no puede dar... A ver, siempre en este pasaje que estamos leyendo hay una autoridad mayor a la que estamos sometidos, que es la de Cristo. Y cuando hay una orden terrenal dada por un padre que está en conflicto con lo que Dios dice, adivinen cuál gana. Lo que Dios dice.
Yo no estoy obligado a seguir la orden. A ver, un hijo no está obligado en seguir la orden de un padre si esta orden va en contra de los principios morales de Dios. ¿De acuerdo? Y aquí podemos ver hablar de muchos ejemplos. Y por otro lado dice, padres, no exasperen a sus hijos para que no se desalienten. Y aquí pasa otra vez lo mismo. A los padres nos gusta citarles este pasaje a los hijos, o tienes que obedecer en todo, pero nos olvidamos de no exasperar a nuestros hijos. Y aquí la palabra de nuevo exasperar es cerrar el corazón de tu hijo, porque lo estás amargando, lo estás maltratando, lo estás agraviando. Por eso hay tantas relaciones de padres e hijos destruidas. La autoridad que ejercen los padres debe ser de amor y no debe ser tal que amarguemos el corazón de nuestros hijos al grado de cerrarlo. Pero también debe haber disciplina, porque por el otro lado decimos, uy, pobre, no lo quiero dañar. No, hay veces que dañarlo es bueno. No lo dañes permanentemente, pero hay veces que el dolor, ¿sí?, es algo necesario. Y no estoy hablando aquí de dolor corporal. Si yo les castigo a mis hijas la televisión el fin de semana y el teléfono y algunas otras cosas, ya es sufrimiento. Y podemos ir más. Y hay castigos muy interesantes. Hay veces que si el hijo no está conforme con lo que le das, empieza a quitarle cosas de su cuarto. Quítale las mesitas de al lado de su cama. Quítale el colchón. No te metas a mi cuarto. Va y puerta, fuera la puerta. ¿No te gusta? Búscate otra casa. Pero hay veces que ese tipo de disciplina debe ser ejercitada. No al punto de amargarlos, pero sí al punto de decir, a ver, eres hijo de dominio, esta es mi casa, vivimos bajo unas reglas, no son mis reglas, yo no las puse, las puso Dios y vamos a seguirlas. Entonces, que la disciplina no cierre el corazón de tu hijo, porque si no, a tu hijo eventualmente ya no le importará lo que tú pienses de ellos, y eso es muy triste. Si a tu hijo llega un momento en que ya no le importa absolutamente nada de lo que tú digas como padre, ya se cerró su corazón, y ahí hay que recuperarlo. Siervos, aquí una cuestión interesante, les habla a los siervos, a los esclavos. ¿Quiere decir que este pasaje auspicia o avala la esclavitud? No, para nada. Y esto lo vamos a hablar más en profundidad cuando hablemos de la carta a Filemón, que trata precisamente con ese tema. Pero el hecho de que Pablo aquí esté mencionando a siervos o esclavos no es algo normativo, es decir, no es algo que dice, bueno, Pablo dice, me voy a conseguir unos 2 para mi casa. No, eso no es lo que Pablo está diciendo aquí. Es decir, Pablo está hablando en el contexto de una sociedad donde esto ya se está dando y está hablando de qué tipo de relación debe haber. Y lo que dice es muy interesante, más que fortalecer la idea de que debe haber esclavos, la atenúa, porque esto es lo que dice: siervos, obedezcan en todo a sus amos terrenales, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino de corazón sincero, temiendo a Dios. Y aquí podemos aplicarlo esto también al trabajo, porque hay veces que está como el chiste del cuate que está en el trabajo, en su escritorio, y está así durmiendo, y llega el jefe y se acerca el jefe, y empieza: y te doy gracias por mi jefecito, bendice por el nombre de Cristo Jesús, amén. Esa es lo que está diciendo acá, no como sirviendo al ojo, ¿sí? Llega el jefe y le cambia el Facebook, porque quítale el Facebook, aquí pone unas gráficas bien padres ahí, ¿sí? Eso es servir al ojo, es decir,
Si mi trabajo es limpiar la casa de alguien, pues limpio por encimita, ahí por donde pasó María, ¿no? Como dicen, como pasó la suegra. ¿Sí? Y ya, eso es servir al ojo. No, aquí dice, sirvan de corazón sincero. Entonces, la Biblia aquí no está auspiciando la esclavitud, y aunque estos pasajes no atacan contra la esclavitud explícitamente, ese no es el propósito de este pasaje. El propósito de este pasaje es el de hablar de cómo deben ser las relaciones interpersonales dentro de la familia en este tiempo. Entonces esto, la esclavitud es un resultado de la caída del hombre, pero si vemos incluso la relación entre hombre y mujer de sometimiento, eso no existía en el jardín del Edén. Si se fijan, esto es un resultado de la caída. ¿Por qué debe haber orden y por qué debe haber leyes? Es más, ¿por qué debe haber leyes civiles en la sociedad? ¿Alguien me puede decir? ¿Por qué tenemos leyes? ¿Mejor? ¿Convivencia? Porque No si podemos vamos a tener anarquía. ¿Y por qué tendríamos anarquía, Carlos? Si no hay orden, va a haber anarquía. Y va a Porque haber alguien que va a estar por arriba del otro de una manera mucho más aguda. ¿Por qué? Porque el que tiene más fuerza le pega que el más débil. ¿Y por qué? Porque es por la caída del hombre. Exactamente, porque somos pecadores. Incluso nuestros gobiernos reconocen que el hombre es pecador. Si el hombre no fuera pecador, no necesitaríamos leyes. Por eso Pablo está diciendo, a ver, este debe ser el orden de las cosas. Si no hubiera pecado, no habría jerarquía en el orden. Aunque no hay jerarquía en el valor del ser humano, hay jerarquía en el orden. ¿Por qué? Porque somos pecadores. Y el que uno está arriba jerárquicamente en orden o en liderazgo por sobre otra persona no la hace más importante ontológicamente. ¿Okay? Entonces, que quede eso muy claro. Entonces, cuando hablemos de la carta a Filemón, vamos a ver algunas cosas. Ahora, ¿por qué Pablo y los primeros cristianos no se rebelaron contra la esclavitud de aquel tiempo? Porque el Imperio Romano se construyó sobre los lomos de esclavos. ¿Por qué los primeros cristianos y Pablo, por ejemplo, no hablaron contra la esclavitud? Y aquí podemos especular. La función de ellos era la propagación Del Evangelio. de las nuevas, sí, las buenas nuevas. Exactamente, había un propósito aún mayor. Y número 2, yo creo que si ellos hubieran empezado a rebelarse y a decir, bueno, hagamos de esto una cuestión social, ¿qué hubiera pasado con el Imperio Romano? El Imperio Romano hubiera agarrado unas cuantas legiones porque estás amenazando el corazón de la sociedad del Imperio Romano y los hubieran destrozado a todos. Sí, entonces sería algo impráctico, es como decir, vayamos contra el gobierno ruso porque no nos gusta el comunismo. Y somos aquí, los que estamos aquí, vayamos, dale. Sí, sería algo totalmente fuera de realidad. Ajá. Y uno pudiera decir, si estaban trabajando para la obra de Dios, ¿por qué Dios no lo hubiera protegido? Y yo diría esto, Dios hubiera tenido que imponer a esas legiones, entonces tuviera que obligar a la sociedad a aceptarlo, y Dios quiere que uno lo acepte. Claro, voluntario. Por la propia voluntad de uno, Sí. no obligar. Sí, es contraintuitivo con el mensaje del Evangelio. Hay cosas, yo creo que Dios diría, hay cosas más importantes. Luego dice, amos, obedezcan hagan lo que es justo. Si estás en posición de autoridad, haz lo que es justo. ¿Por qué? Porque tú mismo también estás bajo autoridad. Tú también tienes un amo, sabiendo que tú también tienes un amo que está en los cielos. Entonces, esto va incluso para la relación hombre-mujer. A mí me da temor que
al que le va a pedir cuentas de su hogar, Dios, va a ser a mí. Porque hay una responsabilidad ahí mayor. Entonces, un amo debe ser recto, justo, sabiendo que tenemos todos un amo y todos vamos a rendir cuentas. Ahora, pero no dice aquí que todos somos iguales, que no hay judío, ni griego, ni esclavo, ni libre. Lo dijo en el versículo, en el capítulo anterior, en el 3:11. Esto es lo que hablamos de la diferencia entre valor ontológico y valor jerárquico. ¿Sí? Es una gran diferencia. Entonces, todos en un sentido somos siervos. Todos en un sentido somos esclavos de Cristo y le servimos, y a Él vamos a entregar cuentas, y por eso debemos ser justos, porque nuestro amo es justo. Y concluye aquí con esto, dice, todo lo que hagan, háganlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibirán recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor sirven. ¿Y cuál es esta recompensa y cuál es esta herencia? Bueno, aquí se refiere a pasajes en el Antiguo Testamento donde habla de la tierra prometida. El reino de Dios, está hablando del reino de Dios, y más sencillamente está hablando de salvación. Dice, esclavo, ¿qué esperanza terrenal tendría para ellos la herencia? O sea, para un esclavo, imagínense que está viviendo en aquel tiempo, ¿qué esperanza tendría en el cristianismo? Bueno, la esperanza es que no somos de este mundo, que hay una herencia más allá del sufrimiento que vivimos aquí, que vamos todos a experimentar. Va a ser una redención gloriosa, y eso es de lo que está hablando aquí Pablo. Primera de Pedro 1:4 habla de esta herencia, dice, para una herencia incorruptible, incontaminada, sin mancha, reservada en los cielos para ustedes. Eso es lo que siempre ha sido el cristianismo. El cristianismo nunca ha sido algo de aquí, ahora, en este mundo, lo quiero ahora. Somos la generación que quiere todo instantáneamente, porque todo instantáneamente lo podemos obtener con un teléfono. Quiero un cupón, ahí está el Groupon. Quiero saber algo, ahí está Google. Quiero comprar algo, Amazon. Todo lo tenemos al instante, entonces todo lo queremos instantáneamente. Hay cosas que deben esperar, que son mejores y deben esperar. Mas el que hace injusticia recibirá la injusticia que hiciere, porque no hay acepción de personas. Entonces, ¿qué es hacer injusticia? Es hacer el mal, es ir contra lo que ha establecido Dios. Y va muy en línea con lo que dice Gálatas 6:7. Gálatas 6:7 dice, no se dejen engañar, que Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembre, eso también segará. Entonces, esto incluye lo que hombres, me voy a dirigir a hombres, porque yo cuando estudio esto me lo aplico primero. Hombres, esto nos incluye a nosotros, incluye lo que hagamos en nuestro hogar, incluye cómo influyamos en nuestra sociedad. Si nuestra sociedad de hoy está mal, es porque como padres hemos fallado. Y quiero hablar en específico a padres hoy que tienen niñas, hijas en su casa. Y mujeres, escuchen, porque a lo mejor ustedes pueden aprender algo de este escrito. Lo voy a leer. Es un escrito de una psicóloga que yo no sé si es cristiana o no, pero le da al clavo, creo yo. Es una doctora, una psiquiatra que se llama Meg Meeker, y escribió un pasaje que a mí me rompió el corazón. Se llama ¿Por qué las hijas necesitan de un padre? ¿Por qué las hijas necesitan de un padre? Me voy a permitir leerlo y escuchen con mucha
atención. Dice así. Dice, hombres, les necesitamos. Esto lo escribe una mujer. Nosotras, madres, hijas y hermanas, necesitamos de su ayuda para criar mujeres jóvenes sanas. Necesitamos cada onza de valentía e ingenio masculino que posean, porque el papá, más que nadie, influye profundamente en el rumbo de la vida de una hija. Después de más de 20 años de atender hijas y de repartir antibióticos, antidepresivos y estimulantes para las niñas que se han pasado la vida sin el amor de un papá, sé cuán importantes son los hombres en las vidas de sus hijas. He escuchado hora tras hora a mujeres jóvenes que describen cómo vomitan en los baños en la escuela para mantener su peso y figura. He escuchado a niñas de 14 años decirme que tienen que acceder a actos sexuales que las indignan para mantener a sus novios contentos. He visto a chicas dejar equipos de tenis universitarios, abandonar la escuela y mutilarse el cuerpo con iniciales o tatuajes de personajes del jet set y la farándula, todo para ver si su papá lo notaría. Papá, más que nadie en el mundo, tú marcas e influyes en la vida de tus hijas. Y he observado cómo las hijas se comportan con su padre. Cuando entras en su habitación, ellas cambian, todo acerca de ellas cambia, sus ojos, su boca, sus gestos, su lenguaje corporal. Las hijas nunca son indiferentes a la presencia de su padre. Posiblemente den a sus madres por sentados, pero a ti no. Cuando te ven, se iluminan o lloran. Te observan intensamente, meditan en tus palabras, anhelan tu atención y necesitan y esperan de tu tiempo desesperadamente o con frustración. Necesitan ese gesto de aprobación, ese guiño de ánimo o simplemente tu contacto visual para saber que les importas y estás dispuesto a ayudarlas. Cuando ella está en tu compañía, se esfuerza aún más por sobresalir. Cuando la instruyes, aprende más rápido. Cuando la guías, obtiene confianza. Si tan solo pudieras dimensionar, hombre, cuán profunda influencia ejerces en la vida de tu hija, quedarías abrumado. Ni los novios, ni los hermanos, ni siquiera los esposos pueden moldear su carácter en la misma medida que tú. Tú vas a influir profundamente en su vida porque ella te da una autoridad que no le otorga a ningún otro hombre. Muchos papás, particularmente de chicas adolescentes, asuman que tendrán muy poca influencia en sus hijas, ciertamente menos influencia que la cultura pop de las amigas de sus hijas. También piensan que sus hijas necesitan discernir las cuestiones de la vida por sí mismas, pero tu hija encara un mundo radicalmente diferente al que tú conociste. Es menos amigable, moralmente pútrido e incluso simplemente peligroso. Después de los 6 años es difícil encontrar ropa de niña. Muchos vestidos están diseñados para hacerla lucir como adolescente seductora de 13 o 14 años. Entrará a la pubertad antes que las niñas de la generación anterior y los muchachos estarán observando cómo empieza a madurar físicamente, incluso a partir de los 9 años. Ella habrá visto escenas provocativas e incluso de índole sexual en revistas y en televisión antes de llegar a los 10 años de edad. ¿Estés de acuerdo o no? Aprenderá del SIDA en primaria y posiblemente también cómo se transmite. El padre es la barrera entre las hijas y este mundo tóxico. Si estás leyendo esto, eres un padre motivado y sensible y afectuoso. Eres un buen hombre, pero probablemente estés agotado.
Para ti hay buenas noticias y malas noticias. La gran noticia es que para experimentar una vida más rica y criar una hija fabulosa, no necesitas cambiar tu papel, solo necesitas acentuar las fortalezas de tu papel como padre. Tienes todo lo que necesitas para mejorar la relación con tu hija. Aquí están las malas noticias. Necesitas parar en seco, abrir más los ojos y darte cuenta a qué se enfrenta tu hija hoy, mañana y dentro de 10 años. Es difícil y es aterrador, pero así son las cosas. Si bien quieres que el mundo sea tierno y amable con ella, la verdad es que es cruel más allá de la imaginación, incluso antes de que sea adolescente. Aunque no participe en cosas malévolas, están a su alrededor: promiscuidad sexual, abuso de alcohol, lenguaje vulgar, drogas ilegales y niños y hombres depredadores que solo quieren robarle la inocencia. No pienses que no puedes luchar contra sus contemporáneos o contra el poder de la cultura pop. Exactamente lo opuesto es verdad. Sí, la música, las películas y las revistas son de enorme influencia y dan forma a lo que las niñas piensan de sí mismas, qué ropa usan, incluso las calificaciones que obtienen. Pero su influencia no se acerca ni por mucho a la influencia de un padre. Se ha investigado mucho de esto y el padre siempre resulta ser la influencia número 1. Los efectos de padres cariñosos y afectuosos en la vida de sus hijas se pueden medir en niñas de todas las edades. Cuando estás con ella, ya sea que coman juntos y hagan la tarea, o incluso cuando solo estás presente sin hablar, la calidad y estabilidad de su vida, y verás que también la tuya, mejorarán inmesurablemente. Incluso si piensas que los dos operan en diferentes frecuencias, incluso si te preocupa que el tiempo pasado con ella no muestra resultados medibles, incluso si dudas que tenga un impacto importante en ella, el hecho clínico es que le estás dando a tu hija el más grande de los regalos. Tu hija verá ese tiempo invertido contigo de manera muy diferente a como tú lo ves. Con el pasar de los años, en etapas erráticas y en la simple y sencilla vida cotidiana, ella absorberá tu influencia, ella observará cada movimiento que tú hagas. Posiblemente ella no entienda por qué estás feliz o enojado o afectuoso, pero serás siempre el hombre más importante de su vida. Cuando tenga 25, ella medirá mentalmente a su novio o a su esposo contra ti. Eso da miedo. Sí. Cuando tenga 35, el número de hijos que tenga se verá afectado por su vida contigo. La ropa que uses será un reflejo de algo acerca de ti, aun cuando tengas 75. La forma en que enfrente el futuro dependerá de un distante recuerdo del tiempo que pasaron juntos. Sea para bien o para mal, las horas y años que pases con ella o que no pases con ella cambiarán su vida para siempre. Así que padres, tenemos ahí un reto. Si nuestra sociedad está como está, ha sido en gran parte porque no hemos hecho nuestro trabajo. Es hora de levantarnos, figuradamente y físicamente. ¿Por qué no nos levantamos y oramos? Señor bendito, qué grandes palabras y qué gran ejemplo nos dejas en la vida de Pablo. Nos muestras cómo vivir en armonía y que incluso después de haberte recibido, de haber recibido a tu hijo,
Aún tenemos tantas fallas, Señor, que tú estás limpiando nuestra vida. Queremos pedirte, Señor, que nos hagas partícipes y nos hagas concientizarnos de estas palabras que tú nos has hablado hoy y caminar en ellas y apropiarnos de lo que tú nos dices a nosotros, de tú lo que nos dices a las mujeres, lo que nos dices a los hombres, como hijos, como siervos, como trabajadores. Padre, qué gran reto nos has lanzado hoy. Yo te pido por cada uno de nosotros, los que estamos aquí, que somos padres, que somos hijos, que somos hermanos. Padre bendito, estamos viendo una sociedad que cada vez más se va contra de ti. Ayúdanos a ser sal y luz en este mundo. Y Padre bendito, gracias por la oportunidad también de ser padres, los que nos has dado esa dicha. Los que aún no lo sean, Padre, que sepan que hay una vida abundante en ti, Señor. Tú no tuviste hijos y viviste una vida tremendamente, la vida más abundante sobre esta tierra. Estemos satisfechos y contentos en ti, en Cristo y por Cristo. En su nombre te oramos y te damos gracias. Amén.